En la actualidad se sabe que hay un grupo de trastornos en donde el núcleo central es ansiedad. Si bien la ansiedad es como el dolor, un equivalente al dolor, un fenómeno que avisa, que nos pone en guardia para atacar o para huir, cuando ésta se sobrepasa o tiene un problema en su regulación a nivel de un estado manejable, entonces empezamos a tener alguno de estos trastornos por ansiedad, desde la forma generalizada, donde hay muchas manifestaciones por un tiempo prolongado, a la ansiedad vinculada a la exposición social, en términos generales es miedo a estar en ridículo, a los trastornos por ataques de pánico, es decir, todas las manifestaciones por ansiedad en un tiempo que se instalan en un tiempo de menos de 10 minutos. Luego el trastorno obsesivo compulsivo, que en muchas clasificaciones ya se está cuestionando que sea únicamente un trastorno por ansiedad, porque hay problemas ciertamente de memoria anterógrada y en otras áreas. Las fobias simples, el trastorno por estrés postraumático vinculado a un evento desencadenante en la cual una persona estuvo a punto de morir o presenció un evento traumático que ocurría a otra persona, y finalmente los trastornos mixtos ansioso-depresivos. Un ataque de pánico, como se comentó anteriormente, se puede definir por un periodo agudo de miedo intenso, en donde al menos 4 de los síntomas que se enuncian en esta diapositiva están presentes y que se instalan en menos de 10 minutos. Es decir, no que dure 10 minutos todo el ataque de pánico, sino desde que empieza el paciente a detectar alguna de estas manifestaciones hasta que presenta por lo menos 4 de las mismas en su máxima intensidad, debe de haber un periodo de menos de 10 minutos. Después puede tener una meseta con estas alteraciones que pueda durar incluso horas, pero debe de haber por lo menos 4. De las más frecuentes en los trastornos por ataque de pánico son las manifestaciones subjetivas, el temor a perder el control, temor a morir o temor a volverse loco. Los sistemas que se han estudiado vinculados a los trastornos de ansiedad y en especial a los ataques de pánico son los que se muestran en esta diapositiva. El sistema de receptores a benzodiazepinas, la norepinefrina y la serotonina. Por supuesto que puede haber mucho más neurotransmisores involucrados en esto, pero en la actualidad podríamos afirmar que la mayoría de nuestros medicamentos, de nuestras herramientas terapéuticas, descansan en el conocimiento del impacto que los medicamentos causan en estos sistemas de neurotransmisión. Hay evidencias de que los receptores a benzodiazepinas que se encuentran acoplados a los receptores GABA-A se encuentran alterados en trastornos por ansiedad y que durante el tratamiento con benzodiazepinas, únicamente con benzodiazepinas, pueden haber un cambio que va en paralelo a la mejoría de estos pacientes. En esta diapositiva se muestran algunas de las evidencias más sólidas, por ejemplo, la reducción de los receptores benzodiazepínicos en tejidos periféricos, linfocitos, plaquetas, aumento de los receptores benzodiazepínicos después del tratamiento en estos mismos tejidos y una reducción en la velocidad de movimientos oculares sacádicos que tienen un correlato con este tipo de receptores. La sinapsis GABAérgica es la que se muestra en esta diapositiva. De manera muy simple nos habla que el GABA proviene de un precursor que es el glutamato, el cual a su vez proviene del ciclo de Krebs. Se utiliza una vez que ha interactuado con sus receptores, se recaptura y vuelve a ingresar al ciclo de Krebs.
sin un deterioro a nivel de la energía que se consume. Bien, a nivel de los receptores, el receptor GABA-A es el receptor está acoplado pues con los sitios de unión a benzodiazepina. Como se muestra en esta diapositiva, en el panel que corresponde a los receptores GABA-A, se puede indicar cómo hay un sitio de unión a benzodiazepina que está en esta caricatura del receptor en la transición entre la membrana celular y el receptor, que en este caso hay que recalcarlo, es una caricatura, pero los receptores en sí son receptores pentaméricos, 5 unidades, 5 cadenas, las cuales están todas acopladas, de tal manera que pueden abrir o cerrar los canales de cloro, ¿sí? Esto es importante porque se habla de un alosterismo positivo cuando la unión de receptores GABA más los receptores a cloro aumenta el tiempo en el cual esto está abierto. Como se ha comentado en los estudios a nivel de tejidos periféricos, por ejemplo, las plaquetas, se llega a ver que hay un cambio en el número de estos receptores. En esta diapositiva se puede observar cómo en plaquetas, en membranas de plaquetas, hay una disminución en el tratamiento. En esta diapositiva se puede observar cómo en plaquetas las uniones a benzodiazepina están disminuidas en la fase de pretratamiento en comparación con controles que no tienen ansiedad generalizada, y cómo después del tratamiento en la barra verde se recupera el número de sitios de unión en membrana, que son los receptores, ¿no? Y que se mantiene un tiempo razonable después del tratamiento. Esto es, hay un aumento de los receptores como resultado del tratamiento de estos receptores a benzodiazepina a nivel de tejidos periféricos. Igual en esta diapositiva se puede observar cómo los linfocitos, que contienen también receptores a benzodiazepinas, se encuentran basalmente disminuidos, pero una vez que el paciente o los pacientes son tratados, hay un aumento en el sitio de unión para estos receptores a benzodiazepinas. En el siguiente estudio se evaluaron pacientes con ataques de pánico mientras estaban en un equipo de resonancia. En el siguiente estudio se evaluó a un grupo de pacientes con ataques de pánico mientras estaban siendo evaluados en un sistema de emisión de positrones único, empleando un isótopo que es el iomacenil, que es un isómero del flumacenil marcado con yodo 123. Aquí lo que se hizo fue tratar de que los pacientes evocaran mediante imaginería las situaciones en las cuales habían presentado sus ataques, al mismo tiempo que se les inyectaba, ¿verdad?, a nivel carotidio con este radioisótopo, y se puede observar cómo hay una zona radiolúcida que corresponde al hipocampo de estos pacientes, y en el histograma de la parte inferior se puede ver cómo los pacientes con ataques de pánico, con trastornos por ataque de pánico, tienen una reducción significativa en comparación con sujetos normales. Esto lleva a pensar que hay una disminución funcional del freno de mano, que es básicamente lo que se propone
en el caso de las benzodiazepinas. Pero muchos de los síntomas que se presentan en ataques de pánico están vinculados con una hiperactividad noradrenérgica, ¿sí? Y hay algunos datos sólidos que apuntan a que el problema parece ser en la regulación de la liberación de la norepinefrina. Esta regulación de norepinefrina está de alguna manera coordinada por los receptores alfa-2 presinápticos. En la parte izquierda de esta diapositiva también se puede observar como el reto con clonidina, que es un agonista alfa-2 adrenérgico y que se encuentra en el hipotálamo, en la parte postmembranal, en la parte postsináptica, da una respuesta aplanada al reto de clonidina como hormona del crecimiento. Después también a nivel de tejido periférico, a nivel plaquetario, se observa que hay también una disminución de los receptores alfa-2 adrenérgicos en la muestra de plaquetas, y finalmente hay un aumento moderado de los niveles de MHPG en este tipo de pacientes. Hay que recordar que el MHPG es el 3-metoxi 4-hidroxifeniletilenglicol y es un metabolito de la norepinefrina, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nos está indicando que hay un aumento en el recambio de la norepinefrina en algunos pacientes con ataques de pánico. La norepinefrina se muestra en esta diapositiva una sinapsis típica noradrenérgica, en el cual el precursor básico de las catecolaminas es la L-tirosina, y la norepinefrina se localiza básicamente en el piso del cuarto ventrículo, en esta zona que es el locus coeruleus, y desde aquí las neuronas están emitiendo conexiones ascendentes y descendentes a los diferentes niveles del sistema nervioso central. Cuando se estimula el locus coeruleus en animales de laboratorio, se pueden evocar respuestas como las observadas en esta diapositiva, y se piensa que en la gente con ataques de pánico puede tener un despliegue similar. O sea, hay ansiedad, taquicardia, la pupila dilatada, temblor, sudoración. Es decir, los seres humanos y los animales en general tenemos un sistema generador de ansiedad. Este sistema generador de ansiedad está coordinado desde el locus coeruleus y se conecta a la amígdala, a la estría terminal, a la sustancia gris periacueductal, al hipotálamo y al tálamo, ¿sí? Obviamente de manera un poquito más compleja, este sistema en este diagrama se puede ver cómo están interactuando, ¿verdad? Si bien el locus coeruleus es quien dispara en ciertas situaciones la parte noradrenérgica, la parte del sistema nervioso vegetativo simpático, también hay estructuras claves como la sustancia gris periacueductal, como el hipocampo, la amígdala, que tienen papeles ejecutores. Entonces, las estructuras neuroanatómicas más involucradas con la angiogénesis, conectadas al locus coeruleus, decíamos, es la sustancia gris periacueductal. Tiene una gran cantidad de cefalinas, la del hipotálamo medial, la amígdala. Y los pacientes con ataques de pánico, trastornos por ataque de pánico, también van a mostrar durante estas crisis un incremento en el catabolito de la norepinefrina, que es el MHPG. Si se administra un antagonista alfa-2 adrenérgico como la yohimbina, se puede evidenciar que también hay un problema en la regulación de este receptor a través de este mecanismo, de este reto farmacológico, en donde hay, en la ansiedad generalizada, hay una atenuación en la liberación del catabolito de la norepinefrina, el MHPG. Y lo mismo con los receptores alfa-2 adrenérgicos en ansiedad generalizada, inclusive cuando se comparan con pacientes con depresión mayor en la barra azul o en controles sanos en la barra naranja. El papel de este receptor alfa-2 adrenérgico y de los beta adrenérgico también, pero sobre todo de los alfa adrenérgico,
Se evidencia en estos trabajos en los cuales la administración de clonidina, ¿verdad?, que apaga la sinapsis noradrenérgica, puede ser de cierta utilidad en pacientes con ataques de pánico. Lo mismo el bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos, por ejemplo, con propranolol, que está bloqueando los mecanismos de activación noradrenérgica, como son la taquicardia, el temblor, etcétera, que pueden en muchos pacientes ser desencadenantes de las crisis de pánico. El tercer sistema involucrado en la neurobioquímica y la psicofarmacología de los ataques de pánico es el sistema serotoninérgico. Aquí se ha demostrado que hay una reducción del nivel de el neurotransmisor en líquido cefalorraquídeo, en plasma, que hay una reducción también en la unión de plaquetas a paroxetina. La paroxetina es un inhibidor de recaptura de serotonina. Entonces aquí lo que se está evaluando es los niveles de este sistema de recaptura o de transporte de serotonina, y también cuando se dan bloqueadores de la síntesis de serotonina, como es el MCPP, se activan los síntomas de ataques de pánico. En la sinapsis típica serotoninérgica, aquí el precursor básico es el L-triptófano, ¿verdad? Y a través de una serie de eventos menos aparatosos que las catecolaminas, se va a obtener la serotonina. Hay una serie de subtipos de receptores serotoninérgicos, tanto postsinápticos como presinápticos, ¿verdad? La farmacología de este neurotransmisor es muy intensa. Se conoce que hay bloqueadores de la recaptura de serotonina, la mayoría de ellos antidepresivos, ¿verdad? Hay también un sistema de autorreceptores, y parte de lo que se sabe es que las neuronas serotoninérgicas, el cuerpo neuronal serotoninérgico se encuentra básicamente en los núcleos del tallo cerebral, en los núcleos del rafe dorsal. Nuevamente desde esta zona se van a conectar a todo el sistema nervioso central. Se supone pues que en la serie de trastornos por ansiedad hay una disfunción de este sistema que se ha propuesto en base a la mejoría que tienen los pacientes con la administración de los inhibidores de recaptura de serotonina y los antidepresivos tricíclicos. Se propone que esto se lleva a cabo por las conexiones que hay entre el rafe dorsal con el locus coeruleus y el hipotálamo lateral. Estas inervaciones, tanto serotoninérgicas como noradrenérgicas, son recíprocas, de tal manera que hay un diálogo entre las neuronas noradrenérgicas y las neuronas serotoninérgicas. Una de las cosas que la gente puede preguntarse es: ¿todas las personas que tienen ataques de pánico desarrollan agorafobia de manera secundaria? Es decir, este es un resultado de agorafobia de tener ataques de pánico. Y en este artículo parece ser que no es el caso, ¿no? Se estudió una muestra de 43.093 pacientes, donde había una comorbilidad con trastornos por ataque de pánico, en esta encuesta de alcoholismo y alteraciones asociadas, y había 4 condiciones básicas: sin agorafobia, con agorafobia, agorafobia sin impacto en el cuadro clínico, es decir, que no tenían una frecuencia elevada en cuanto a su presentación, y únicamente agorafobia sin ataques de pánico. Se hizo un análisis factorial en donde se compararon emociones y contramiedo de estas asociaciones que he comentado, y se encontró que el trastorno por ataque de pánico sin agorafobia está más vinculado al área emocional, mientras que la agorafobia siempre, ya sea que esté sin ataques de pánico o con ataques de pánico, es una alteración donde hay un factor de miedo. El miedo clínicamente se define como el desarrollo de esta hiperactividad neurovegetativa vinculado a eventos conocidos por el sujeto. Mientras que la ansiedad
se define clínicamente como un temor sin que exista una relación necesariamente causa-efecto, sino es un temor que se comenta en ocasiones de tipo flotante. Esto ha llevado a proponer que la agorafobia es una entidad clínica diferente que no depende de tener o no tener un trastorno por ataque de pánico, ¿sí? Que hay diferencias fenomenológicas con un posible sustrato neurobiológico diferente. Hay que recordar que algunas personas con agorafobia sin ataques de pánico no salen, se mantienen restringidos todo el tiempo. Se requiere de estudios multivariados para fundamentar esto clínicamente. Son los ataques de pánico diferentes a otras alteraciones por ansiedad. Es decir, el trastorno por ataques de pánico, donde se presenta esto, es el mismo, aun cuando se presente en otras formas de ansiedad o vinculado, por ejemplo, a eventos como pueden ser el uso de medicamentos o incluso problemas del orden médico, como pueden ser el feocromocitoma o algún tipo de hiperactividad noradrenérgica. Entonces, un ejemplo de esto es la ansiedad social. La ansiedad social, a diferencia del ataque de pánico como trastorno, se presenta ante eventos discretos que el paciente ubica discretamente. El trastorno por ansiedad de más prevalencia, es decir, el primer lugar de los trastornos de ansiedad es la ansiedad social. Esta entidad es autolimitada en cuanto a la atención, en busca de atención clínica. Los pacientes pocas veces acuden por manifestar ansiedad social. En la mayoría de los casos, lo que ocurre es que se diagnostica por otro problema asociado, ¿sí? Entonces se tiene evidencias de que hay una prevalencia mundial del 18.7%. Solo en los Estados Unidos de Norteamérica se estima entre el 8 y el 10%. Y también, al igual que en otros trastornos psiquiátricos, se habla de un espectro de ansiedad social que va desde la timidez hasta la ansiedad social generalizada, donde se presenta la mayoría de los síntomas que se han connotado en el DSM-5. Algunas formas de ansiedad social se han asociado a problemas genéticos y hay una alta incidencia en familiares de primer grado. Claro, en este caso podría ser un factor genético de vulnerabilidad más el factor de aprendizaje. En la actualidad sabemos que muchas conductas, sobre todo de tipo motor, son aprendidas a través de este mecanismo de imitación en el cual están involucradas las neuronas en espejo. El espectro de ansiedad social que se propone como parte de la psicopatología surge de una preocupación excesiva por la imagen corporal. Esto puede ser normal en ciertas etapas de la vida, como en la adolescencia o inclusive en la infancia. En el espectro de ansiedad social se propone que hay una psicopatología que puede surgir desde una preocupación excesiva por la imagen corporal. La persona con este tipo de trastornos evita, en muchos casos, tomarse fotografías, verse en el espejo, inclusive grabar su voz, porque en ese momento se siente como que está haciendo el ridículo. Obviamente que en la adolescencia podemos encontrar personas que tengan este cuestionamiento en cuanto a su imagen corporal. Inclusive existen etapas en la infancia donde esto puede ser normal y como una medida de protección ante gente o caras extrañas, ¿sí? Un efecto extremo de este problema de la imagen corporal se observa en la dismorfofobia, en donde las personas afirman tener defectos importantes, ya sea físicamente o en los olores que despiden,
como en la litosis, etc. Hay toda una línea de investigación en cuanto a la biología de la ansiedad social. Por ejemplo, a nivel de genética, se ha evidenciado que hay factores vinculados a los sistemas serotoninérgicos, como en esta muestra que se estudió en Sudáfrica, ¿verdad? En donde hay un polimorfismo para el receptor 5-HT2A en familias caucásicas, en donde se hizo este tipo de estudio. En cuanto a los retos farmacológicos que se usan en la ansiedad social, en la ansiedad generalizada, en los ataques de pánico, hay en general una serie de estrategias en las cuales se prueba en estos medicamentos o estas drogas para producir ataques de pánico. Bueno, cuando se usan estos, el lactato, la cafeína, las concentraciones de CO2, la colecistoquinina, la pentagastrina y el flumazenil, se observa que en ninguno de ellos hay aumento de los síntomas de ansiedad social, aunque sí se agrava la comorbilidad con ataques de pánico en caso de que estos estén presentes. La experiencia de la ansiedad social o de la ansiedad asociada con una fobia social no es la misma que en un ataque de pánico, ¿sí? Y esto pareciera nuevamente que se debe a sustratos neurobiológicos diferentes. En cuanto a los sistemas de neurotransmisión involucrados en la ansiedad social, también tenemos a la serotonina, ¿verdad? Una de las partes que apoya esto es que algunos inhibidores de recaptura de serotonina tienen un efecto benéfico en el tratamiento de estos pacientes. No implica necesariamente que estén actuando sobre los mecanismos que desencadenan la ansiedad social, pero sí en mecanismos generales que mitigan el impacto que se tiene sobre los demás, ¿sí? Se sabe que la dominancia social está vinculado a niveles de serotonina y en estudios preclínicos con primates se ha visto que la administración de ICRS aumenta el estatus jerárquico de algunos primates. Cuando se hace el reto con buspirona, la buspirona es un fármaco que actúa sobre los receptores 5-HT1A. Se supone que estos están hipersensibles en este grupo de pacientes con ansiedad social. Se ve que hay en pacientes en los que se hace un reto con buspirona para modificar los niveles de prolactina, se observa que pacientes con fobia social en pacientes con ansiedad social, el reto con buspirona, que es un antagonista de los receptores 5-HT1A, en pacientes con ansiedad social, el reto con buspirona y la elevación de prolactina está hipersensible, está aumentado, hay una mayor respuesta. Y esto se ha interpretado como una hipersensibilidad de los receptores 5-HT1A. Y bueno, esto es parte de una diferencia que hay con el trastorno por ataques de pánico, en donde el sistema alterado es el 5-HT2A. Muchos de los síntomas de ansiedad social están explicados por una hiperactividad noradrenérgica. Entonces, el antagonista de la norepinefrina, el alfa, de los receptores alfa 2, la yohimbina, aumenta la intensidad de estos síntomas y esto se correlaciona con una elevación del metabolito periférico de la norepinefrina, el MHPG. Y como corolario de lo anterior, se puede concluir que la clonidina, que tiene un efecto opuesto a la yohimbina, puede tener una atenuación sintomática de la fobia social. Ahora bien, en cuanto a los receptores GABA benzodiazepinas, sabemos que existen por lo menos 3 subtipos de estos receptores, que los receptores GABA A y GABA C son receptores ionotróficos con un canal iónico a cloro, mientras que los receptores GABA B son metabotróficos, ¿sí? Hay receptores GABA sensibles e insensibles a benzodiazepinas. Los insensibles son sensibles a neuroesteroides. Bien, cuando se hace una correlación de la naturaleza de los ataques de pánico en conexión con la ansiedad social, ¿verdad? Con esta idea de que no todos los ataques de pánico son similares. En el caso de la
En el caso de la ansiedad social, ¿verdad? Fenomenológicamente hay un estímulo bien claro, que es el miedo a estar en ridículo. Entonces, en base a esto se hace una comparación útil para ver si hay fenomenológicamente cosas diferentes o parecidas. ¿Sí? Entonces se encontró que efectivamente hay una mayor intensidad de ataques de pánico en el trastorno por ataques de pánico, y que esto se aumenta cuando están asociados a antecedentes de eventos traumáticos. ¿Sí? El tratamiento inadecuado con benzodiazepinas también puede favorecer este tipo de problemas. En esta diapositiva mostramos que la principal diferencia entre el trastorno por ataque de pánico y la fobia social se presenta en algunos síntomas como el entumecimiento, la sensación de muerte inminente, la sensación de pérdida de control o de locura, ¿verdad? Que son síntomas subjetivos que están más severos en la ansiedad vinculada a los ataques de pánico que en la fobia social. Esto se ve también aquí en esta otra diapositiva, en donde estos últimos síntomas siguen separando los ataques que se presentan en fobia social de aquellos que se presentan en trastorno por ataques de pánico, en la mayoría de los estudios modificando algunas de las variables, pero siempre se separan, ¿verdad?, estos aspectos desde sensación de mareo, sensación de estar en un contexto de irrealidad, entumecimiento, sensación de muerte inminente, pérdida de control o miedo a volverse loco. Entonces, efectivamente, en un metaanálisis se pudo decir que los ataques de pánico, a fin de cuentas, están en la fobia social, son ataques situacionales. Es decir, son esperados ante la posibilidad de exponerse a una situación crítica, mientras que los ataques en el trastorno de pánico son inesperados, lo cual puede crear además una condición que se conoce como ansiedad de espera, ¿no? Expectante. Los ataques de pánico situacionales se asocian a la psicopatología como ansiedad y depresión, y a la utilización de sustancia. Pueden ser factores que sirvan como predictores para el desarrollo de otras formas de ansiedad y de depresión mayor. Entonces, en este estudio, en el cual se evaluaron a 1.138 pacientes con trastorno por ansiedad social, algunos presentaban además ataques de pánico, y se evaluaron factores demográficos como el temor, evitación, situaciones sociales, malestar por estrés, incapacidad y comorbilidad diagnóstica. Entonces se encontró que hay una serie de factores que pueden predecir que un grupo de personas tengan menos prevalencia de ataques de pánico, como ser masculino, afroamericano o asiático, más de 65 años. Estos van a experimentar una menor frecuencia de ataques de pánico, mientras que ser desempleado incrementa la frecuencia de ataques de pánico. Y hay un patrón que lleva a la vinculación del uso de sustancias con una utilidad, con una búsqueda de automedicación. Se sabe que hay una asociación elevada entre ataques de pánico y ansiedad social. Esto va a llevar a una mayor severidad, el paciente va a estar evitando, tiene como dentro del área de confort, tiene una razón de no salir, porque siente que si sale, además de la ansiedad social, si sale puede desarrollar un ataque de pánico. Hay mayor severidad de síntomas de tipo neurovegetativo, como temblor, sudoración, enrojecimiento, y esos pacientes con ansiedad social tienden a limitarse, exponerse, y se mantienen dentro de su zona de confort. En cuanto a la eficacia del tratamiento, se hizo un metaanálisis en el cual se compararon el trastorno por ataque de pánico, el trastorno por ansiedad generalizada y el trastorno de ansiedad social. Se hicieron mediciones tenía que haber en los estudios mediciones tanto pre como post tratamiento, y se incluyeron a 37.333 pacientes. Se evaluaron variables como el uso de medicamentos, placebo, psicoterapia,
De los medicamentos hubo inhibidores de recaptura de serotonina, inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos. También se incluyeron estudios con terapia, como desde la mindfulness a la cognitivo-conductual, relajación y esta otra terapia que se llama desensibilización ocular. Hubo estudios con placebo en cápsulas, placebos psicológicos y una estrategia que se llama lista de espera. En los resultados se observó que en general los medicamentos como grupo tuvieron un promedio elevado de mejoría en las comparaciones pre y post tratamiento, muy arriba de todas las psicoterapias. El orden de eficacia de los medicamentos fue, en primer lugar, los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina. En segundo lugar, las benzodiazepinas de vida media e intermedia. En tercer lugar, los inhibidores de recaptura de serotonina. Y en último lugar, los antidepresivos tricíclicos. Las psicoterapias, todas las formas estudiadas en este metaanálisis, no se encontró diferencias significativas con las diferentes formas de placebo. ¿Sí? Todo lo anterior ha llevado a que se tenga nuevamente un reajuste en cuanto a la idea que se tenía respecto a las benzodiazepinas y los trastornos por ansiedad, específicamente los ataques de pánico. De todas maneras, las benzodiazepinas se siguen prescribiendo a pesar de las controversias relacionadas a su abuso potencial. ¿Sí? La combinación de benzodiazepinas y los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina han demostrado ser de mayor utilidad para los trastornos por ataque de pánico, los trastornos por ansiedad generalizada y el trastorno por ansiedad social. Estos últimos, los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, son el tratamiento de elección inicial para los ataques de pánico, el trastorno por ataque de pánico. Las benzodiazepinas se siguen prescribiendo y son los medicamentos que se asocian con mayor frecuencia a los ICRS y ICRNS. Porque hay un efecto agudo rápido, ¿no?, que el paciente puede evaluar, aunque sea sintomáticos en algunos casos, pero ya vimos que en algunos otros las benzodiazepinas tienen un efecto primario en la psicopatología propuesta para algunos trastornos como el ataque de pánico. Son útiles en la ansiedad anticipatoria y en la agorafobia, y hay una regla, un estándar de oro, que es la menor dosis terapéutica por el menor tiempo posible. Hay que informar en todos los casos a los pacientes de la posibilidad de efectos adictivos y secundarios. Lo más importante de todo lo que hemos comentado es que estamos revalorando las formas de ansiedad en cuanto a su aspecto fenomenológico. Sabemos que el mecanismo general de angiogénesis de generar ansiedad es evolutivamente lo seleccionado. Es normal tener niveles de ansiedad que nos permiten luchar, huir, etcétera, que cuando se descompone este mecanismo general de adaptación que llamamos ansiedad, nos van a dar diferentes manifestaciones clínicas que corresponderán a subtipos de trastornos. Los aspectos genéticos, la experiencia temprana, que se vincula en general como aspectos de modificación genómica llamados epigenéticos, y otros aspectos de experiencias a lo largo de la vida como el trastorno por estrés postraumático, deben de ser inclusivos en la fenomenología, en la neurobiología y en el tratamiento de los trastornos por ansiedad y en los trastornos por pánico y de ansiedad social. La revisión, en lo posible, impedirá que el cerebro aprenda o que se adapte a la baja o a la alostasis negativa y que se cronifique este tipo de problemas. Es importante que tengamos en cuenta que la meta central de nosotros como psiquiatras, como médicos, es el mejorar, el aliviar, y que nuestra base racional de prescripción de medicamentos descansa sobre la ciencia, las ciencias neurobiológicas, y que la palabra, el hablar, el interactuar con nuestros pacientes sigue siendo otra de nuestras herramientas en la lucha contra los trastornos por ansiedad.
Espero que hayan podido tener una idea de lo que les comentaba al principio, de que los trastornos psiquiátricos, cuando se van desglosando ya dentro de herramientas poderosas como la resonancia magnética funcional, con sus limitaciones, pero sigue siendo una herramienta muy útil, cuando vemos cómo los aspectos de la neurofarmacología pueden separar las diferentes áreas de ansiedad, pues nos queda claro cómo no es lo mismo tener un trastorno por ansiedad con ataques de pánico que el trastorno por ataques de pánico, en donde algunos de los datos como son la vivencia personal o en primera persona, esta parte de sensación de muerte inminente, la sensación de perder la razón y el control, son los parámetros que nos permiten separar esto de, por ejemplo, ataques de pánico vinculados a fobia social. Muchas gracias por su atención.